Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Funglode. En el día de hoy estaremos entrevistando al profesor Heriberto Cairo. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del máster en Estudios Latinoamericanos Contemporáneos de la misma universidad. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Pues nada, muchas gracias por la invitación y bueno, a su disposición para las preguntas que estime oportuno. Gracias. Hemos visto que usted desarrolla sus investigaciones en el campo de la geografía política, con énfasis en estudios de geopolítica de la guerra y la paz, identidades políticas, ideologías territoriales y fronteras. Y tenemos en nuestro poder su reciente publicación Geopolítica de América Latina y el Caribe, que es el texto alrededor del cual estaremos conversando en esta ocasión. Para iniciar, quisiéramos empezar con algunas definiciones que le permitan claridad a nuestros televidentes. Los conceptos de relaciones internacionales y geopolítica, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Básicamente yo creo que hay dos grandes diferencias. Por un lado, las relaciones internacionales presuponen una relación entre actores que supuestamente son iguales, son similares y donde, aunque se puedan tener en cuenta algunos elementos geográficos de situación y demás, pero donde digamos son los aspectos relacionales entre ellos los fundamentales. Mientras que en geopolítica digamos que se parte de la base de que cada actor no es como una bola una bola redonda en el juego del billar, como podría ser en relaciones, sino que cada uno tiene unas formas y unos comportamientos y está conformado diferentemente, ¿no? Unos pueden ser bolas, otros cubos, otros tener formas irregulares, etcétera, etcétera. Creo que la metáfora lo permite. Y luego la segunda gran diferencia es, esta es clave, es que en geopolítica siempre la perspectiva es global. Es decir, se analiza aunque sean relaciones entre dos estados, siempre sobre o desde una perspectiva que tenga en cuenta el todo, que tenga en cuenta la cuestión global. Esto es desde el inicio de la disciplina con Halford Mackinder en 1904, pues es una cuestión fundamental que diferencia claramente a la geopolítica de las relaciones internacionales. ¿Dónde y cómo surge el concepto de geopolítica y este concepto como disciplina? La palabra, que aquí es un poco complicado, pero vamos, la palabra la usa, geopolítica, la usa por primera vez un profesor sueco, Rudolf Kielem, que intenta diseñar un sistema de ciencia política donde la geopolítica pues, se ocuparía del estudio del territorio de los estados. Pero realmente yo creo que hay un consenso generalizado entre todos los autores que escriben sobre geopolítica y sobre historia de la geopolítica en entender que la disciplina nace en 1904 cuando Halford Mackinder, un británico que es fundador de la London School of Economics y fue diputado
en el Parlamento británico, una persona un político con bastante impacto y un académico, desde luego, de primer orden, escribe un artículo que se titula El pivote geográfico de la historia. Y en él, bueno, pues plantea los lineamientos básicos de una disciplina que es la geopolítica, que, digamos, creo que ahora están superados los aspectos deterministas, pero sí mantiene, yo creo que eso es algo común para todos los trabajos de geopolítica, la perspectiva global, la idea de todo, la visión del todo como un elemento clave. ¿Cuál era el contexto histórico en el momento del surgimiento de esta ciencia? Uh-huh. En 1904, Mackinder señala que se ha producido lo que él llamaba el cierre del sistema de estados, del sistema mundial. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que digamos, ya no hay tierras que se puedan colonizar. Está todo el planeta colonizado por las potencias europeas, y entonces, bueno, pues los cambios territoriales que se produzcan a partir de entonces tienen que ser a costa de, digamos, las ganancias de una potencia a costa de las pérdidas de otra. En una, digamos, perspectiva más concreta, lo que nos encontramos en Europa es una situación de rivalidad entre imperios, el imperio, sobre todo el imperio francés, el imperio alemán, y el imperio ruso y el imperio británico. Y bueno, de algún modo los británicos sienten que el imperio ruso puede amenazar su posesión, su colonia más preciada, que es la India, y entonces, bueno, pues desarrollan una política especial que, con respecto al tema, que lleva, por ejemplo, a la creación del Estado tapón de Afganistán. Y es un poco el trasfondo de Mackinder, es proporcionar al imperio una estrategia frente al imperio británico, proporcionarle una estrategia frente al imperio ruso. En este escenario, ¿qué papel entran a jugar las regiones? ¿Cuál sería la definición de región? ¿Y cómo juegan en esa geopolítica? Ya no estados, sino regiones. Ya. Bueno, Mackinder distingue varias partes en el planeta, varios conjuntos espaciales. Básicamente, él entiende que hay lo llama de diversas formas, pero digamos hay un corazón continental, un heartland, que está ocupado por la potencia terrestre, y luego hay dos cinturones en torno a esta área, que ocuparía básicamente desde la Europa Oriental hasta el Pacífico. Y luego hay dos cinturones, uno que denomina interior, que son las penínsulas de Eurasia, desde la península escandinava hasta la península coreana. Y luego hay una tercera
área, que sería el cinturón exterior, que sería el área, digamos, natural de la potencia marítima, en este caso el Reino Unido, de la Gran Bretaña, y está dentro de esta gran cinturón exterior, pues estaría América Latina. Estaría América Latina, el África subsahariana y el Pacífico. Y Japón también, el archipiélago nipón también. Usted menciona en su libro algunos diferentes tipos de geopolítica, como la geopolítica popular, la geopolítica formal. Cuéntenos de esos tipos de geopolítica y cómo se interrelacionan. Bien, esto tiene que ver con la evolución reciente de la disciplina, ¿no? Hay prácticamente un abandono de los trabajos de geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, porque se asocia fuertemente con la política exterior y la legitimación de la expansión de la Alemania nacionalsocialista. Y entonces, bueno, pues aunque disciplinas similares se habían desarrollado en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues son proscritas, incluso desaparece en algunos casos la misma geografía, que sin el calificativo de política de algunas de las universidades principales, de las más importantes de Estados Unidos. Bien, en los años 70 se comienza a recuperar de diversas formas. Hay una recuperación conservadora, pero hay también recuperaciones progresistas. Hay recuperaciones, yo preferiría decirlo en plural porque son diversas, autores que utilizan teorías marxistas, teorías neomarxistas, teorías críticas para revitalizar, recrear la disciplina, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la aplicación del el análisis de sistemas mundo que desarrolla Immanuel Wallerstein y otros autores ya desde los años 70 y que, bueno, pues por ejemplo hace un autor clave en esta recuperación, que es Peter Taylor. Y esta es una recuperación neomarxista en la cual bueno, digamos, se tienen muy en cuenta las fuerzas políticas y económicas que modelan la geopolítica mundial. Otra de las corrientes que tiene más que ver con las teorías críticas de los 60 va a interpretar la geopolítica como un discurso que construye o que ayuda a construir la visión global del mundo. De algún modo es una inversión respecto a la geopolítica tradicional, en la cual digamos el mundo conformaría las políticas exteriores. Bueno, pues aquí ellos al revés interpretan que son los discursos los que van a conformar esas políticas exteriores. Que tenemos ahí bueno, pues autores como John Agnew, Gerard Toll, Simon Dalby. Entonces
Estos autores lo que van a distinguir es varios ámbitos dentro de la geopolítica, ¿no? Ámbitos más relacionados con el Estado, lo que llaman ellos los intelectuales del Estado, que son fundamentalmente diplomáticos y militares, que desarrollan lo que ellos denominan geopolítica práctica, es decir, informes, evaluaciones de las diferentes regiones del mundo en las que, bueno, pues se anuncia si son peligrosas, no son peligrosas, cuáles son las características de cada uno. Luego la distinguen de la geopolítica teórica, que sería bueno, la que hacen o hacemos los académicos en las universidades, en los institutos de investigación, etcétera, etcétera, que diseña modelos de interpretación de las realidades geopolíticas. Y luego un tercer ámbito de estudio, pero también digamos de realidad geopolítica, que sería la geopolítica popular. Y aquí a veces es interpretado incorrectamente a primera vista, pensando que se trata de algún tipo de geopolítica contestataria o progresista, y no alude a eso, alude simplemente al estudio de la difusión de la geopolítica a través de los medios de comunicación, a través del cine, de la literatura, de la música, los diferentes medios. Y puedan preguntar, dice, pero bueno, esto es más bien anecdótico, lo serio es lo que hacen los militares o los políticos. Y yo siempre a mis alumnos les intento situar y explicar que en una sociedad abierta, bueno, sociedades democráticas en las que vivimos la mayoría de la población del planeta, pues bueno, las ideas de los gobernantes son sometidas cada cierto tiempo, cada 4, 5, 6 años, a escrutinio y son sometidas a votación. Entonces siempre les pregunto, dicen, si creen que un ciudadano normal conforma su idea, por ejemplo, respecto a las opciones geopolíticas de un partido sobre la base de leer un manual o un libro que exponga un modelo geopolítico y demás. Yo qué sé, por ejemplo, el de Samuel Huntington, de El choque de civilizaciones, o si creen que los ciudadanos normales pues leen la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, pues, y la comentan en horario de tomar café y demás y tal. Obviamente la respuesta es que no lo hace. Y en cambio sí que todos, o al menos unos cuantos, leen los periódicos, muchos van al cine, ven películas que ven mucha televisión, ven elementos. No se trata de pensar que, por ejemplo, yo qué sé, las películas por ejemplo, de James Bond, que son películas muy geopolíticas, ¿no?, del Agente 007, respondan a hechos históricos. Pero lo que sí responde es el trasfondo en el que se crean. Es decir, el James Bond de los 70 describe, sus aventuras discurren en un mundo bipolar en el cual el agente británico se enfrenta a los comunistas en diferentes partes del mundo. Según van avanzando los 90,
los comunistas van siendo sustituidos por narcotraficantes o por terroristas islámicos, o en algunas de las últimas, pues ya por, digamos, corporaciones prácticamente sin nombre y difíciles de identificar, que nos recuerdan en buena medida a redes sin rostro como era Al-Qaeda en su momento. Y esto sí lo leen, o sea, lo ven los ciudadanos, lo resumen y presumen que el mundo es así. Entonces, por eso es importante la geopolítica popular, aunque, como dice alguno de los creadores, bueno, no podemos renunciar a estudiar qué es lo que dicen los diplomáticos, los militares y los profesores. Entrando al terreno de América Latina, usted plantea en su libro el significado detrás del origen de esta denominación de América Latina. ¿Cuál es ese significado en los orígenes, cuando surgió, y a diferencia de cuál es el significado de ese término en la actualidad? Hay un pequeño debate, ¿no?, que es sobre quién utiliza primero la expresión América Latina y demás. Creo, y por lo menos lo que expongo en mi libro, es que es un francés, Chevalier, el que lo utiliza dentro de una geoestrategia más general que intenta confrontar desde el punto de vista francés del imperio de Napoleón III con las potencias anglosajonas. En este caso, pues lo que intenta presentar es que hay una potencia americana de origen anglosajón, lo que serían, bueno, potencias, Canadá y Estados Unidos, frente a las potencias que asocia como latinas para que, digamos, entren no solo las antiguas posesiones españolas, ni no solo las antiguas posesiones portuguesas, sino también las francesas. Y bueno, y en este sentido, bueno, pues lograr o intentar que se unan frente a las potencias sajonas del norte. Esto, independientemente de que el nombre naciera asociado a esto, pues yo creo que en la actualidad es, aunque es una denominación ya muy común, pero fue poco a poco imponiéndose desde la misma región por los mismos intelectuales, en general de corte progresista, que aunque también utilizaban otras denominaciones, Martí, Nuestra América, Indoamérica, pues otros autores y demás y tal, todos insistían en la existencia de una parte del continente americano que estaba al principio, en el siglo XIX, después de la independencia, subordinada a la Gran Bretaña, y poco a poco pasó a estar subordinado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que esa expresión de América Latina pues es una reivindicación de autonomía frente a la América anglosajona del norte. En cuanto al tema de integración regional, tenemos una realidad muy particular en América Latina al respecto.
¿Cuál es la utilidad y la importancia de lograr la integración regional en la actualidad para entrar a jugar en ese juego de la geopolítica mundial? Bueno, yo diría que no es solamente una preocupación actual, es prácticamente desde la independencia la preocupación por la integración, primero una preocupación por la integración política, luego una preocupación por la integración económica, actualmente pues por la concertación, porque hay diversos niveles y tipos, ¿no?, de movimientos que intentan englobar a todos los estados de la región. Y siempre, tanto los razonamientos de los gobiernos como de los intelectuales que promueven esta integración, yo creo que lo hacen teniendo en cuenta que es la premisa necesaria para lograr en términos actuales, no diríamos un desarrollo justo, autónomo y cuyos beneficios no se vayan a otras regiones del planeta, sino que se queden en la propia región. Y entonces, bueno, yo creo que es interesante ver o contrastar los resultados del Congreso Anfictiónico, ¿no?, cuando lo convoca Bolívar, poco después de la independencia de los principales países de la América continental y fundamentalmente hispanos y lusófonos, con al menos concertación actual en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no?, en la CELAC. El Congreso Anfictiónico fue, si algo fue un gran fracaso. La mayor parte de los estados no se adhirieron ni cumplieron. Además, ni siquiera fueron invitados todos los estados que eran independientes en ese momento. Haití no fue invitado, por ejemplo, y por lo tanto la República Dominicana, que en aquel momento formaba parte de Haití, tampoco fue invitada. Y en cambio, pues, desde el 2010, el CELAC une, aunque solo sea simbólicamente, concierta a los 33 estados independientes de la región. Y yo creo que eso es un gran logro, y es precisamente la muestra de lo que bueno, los gobiernos progresistas de la región querían hacer cuando hablaban de integración autónoma. Es decir, una integración que no estaba subordinada a Estados Unidos, como por ejemplo en la Organización de Estados Americanos, o digamos influenciada en gran manera por la historia colonial, pues como puede ser en la Comunidad Iberoamericana de Naciones con respecto a España, etcétera, etcétera. Es una muestra plena de autonomía geopolítica que, si se profundiza, se institucionaliza, puede desde luego llegar a ser un actor muy importante en la escena geopolítica. ¿Y lo ve posible en algún momento, a pesar de los retos y de las dificultades que enfrentan esos procesos en la región? Sí, claro. A ver, creo que lo que no podemos darnos nunca es por derrotados. O sea, es decir, obviamente es
es muy complicado el salir, el procurar por un nombre, pero hay muchas más oportunidades ahora en el orden geopolítico que yo denomino de la globalización militarizada, el posterior a la Guerra Fría, que en el orden geopolítico de la Guerra Fría. En el orden geopolítico de la Guerra Fría, cada conjunto espacial estaba o tenía que estar dentro de una de las esferas de influencia de las dos grandes potencias, y cuando se intentaba salir de una, necesariamente no podía tener, o sí podía tener una autonomía, como demuestra el movimiento de los países no alineados, pero desde luego era costoso y bueno, pues muy difícil de organizar. Normalmente cuando se salía de un campo se entraba en el otro, y bueno, pues yo creo que es una... en la actualidad esto no ocurre así, hay más oportunidades de realizar una estrategia geopolítica autónoma. O sea, es complejo, pero es posible. Sí. Y hay que seguir buscando ese sueño. Por supuesto. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta entrevista y por aceptar la invitación de venir a Funglode a compartir pues, sus conocimientos con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Y nada, quedo a su disposición o de cualquiera de los espectadores que lo vea, pues para discusiones futuras o preguntas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos.